¿Qué hubo? ¿Cómo están? Hoy venimos a conocer un restaurante que se llama O Las Altas de Mariscos aquí en Juriquilla, Querétaro. Acompáñenme a conocerlo. El restaurante se encuentra en una plaza que se llama Cuatro Elementos. Está aquí hasta el fondo. Es un restaurante que se llama O Las Altas y nos llamó mucho la atención porque son mariscos al estilo Mazatlán, Sinaloa. Algunos sabrán, otros no. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, entonces tenemos que ir a probar esos mariscos. Las ubicaciones está aquí en Boulevard Juriquilla. Enfrentito hay una glorieta, no hay pierde. Y aquí está la plaza Cuatro Elementos. Les digo, está la VM y una plaza que se llama Urban Center Juriquilla, donde hay un fresco. Aquí está luego la plaza Cuatro Elementos, donde hay varios restaurantes. Después vamos a ir a probarlos porque se ven muy buenos. Ahorita vamos a probar esos marisquitos. Acompáñenme a conocerlo. Algo que me llamó en el restaurante de Las Altas fue justamente el nombre, porque en Mazatlán hay una playa que se llama Las Altas que está al final del malecón. Es una parte de Mazatlán que está muy cerca del centro histórico. Es como muy pintoresca, muy clásica de Mazatlán. En ese Mazatlán que existía hace como unos 40 años atrás, ahí todavía se conserva como esa esencia. La verdad es una parte que disfrutan tanto locales como turistas. Yo tiene tiempo que no vivo en Mazatlán, pero en esa parte siempre la pasas muy a gusto. Ahí te sientas en el malecón a ver el atardecer. Hay muchos restaurantes y cafeterías ahí en Las Altas, entonces vamos a ver si este restaurante tiene esa misma vibra que tiene Las Altas en Mazatlán, que es algo que me llamó a mí mucho la atención. Vamos a ello. Yo que tiene una parte aquí como una terracita al aire libre y también adentro se ve que está bien a gusto, entonces yo creo que ahorita vamos a quedar aquí afuera como si estuviéramos ahí en el malecón. Algo que me gusta mucho es que tienen varias plantitas aquí y se siente como bien acogedor porque bueno, yo soy súper fan de la naturaleza y también el lugar cuenta con estacionamiento. Bueno, la plaza en sí tiene un estacionamiento grande, pero aquí mero hay varios lugarcitos para que te estaciones y entres directamente. Por lo que veo tienen bastante variedad, veo que venden un poco de todo con cuestión a mariscos y también algo importante es que tienen como otro tipo de cosas como costra de arrachera, burritos de arrachera, enchiladas suizas como otra opción, por si vienen en familia, a alguien no se le antojan como los mariscos, pues también tienen esas opciones, pero de lo que tienen pues son tacos capeados, el gobernador, tacos costra que es como un queso con el camarón, yo creo que se lo vamos a pedir, hamburguesas de atún y de camarón, burritos, varias tostadas como la mazatleca, una tropical marinera de sierra, ceviche de pescado, ceviche de camarón y aguachile. También creo que tienen una especial, una jamaiquina. También estoy pensando como pedir tres cosas, algo como muy típico, muy clásico, algo como no tan clásico y algo diferente. Muchas gracias, Javier. Disfruten, buen provecho. Y si te está gustando este video te quiero invitar a que te suscribas a tu canal Arturo del Mar. Normalmente hacemos ese tipo de contenido en el cual vamos a ciudades, a la comunidad rica, a un evento que nos recomiendan y todo eso lo compartimos, entonces será un placer que te unas a esta comunidad y sin más, continuamos. Pues aquí estamos con el buen Javier de Las Altas. Tienen un servicio de verdad que es súper bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Javier y es un gusto atenderlos aquí de restaurante O Las Altas. Acabamos de aperturar este restaurante, una cocina les puedo decir que es impecable, con un sazón muy prestigiado. Una tostada que acaban de innovar aquí, la jamaiquina. Sí, les puedo explicar un poco de lo que lleva la tostada jamaiquina. Es tostada, literal, una cama de guacamole, atún crocante y una reducción de aderezo de jamaica y cebolla morada. Sí, pues que sí. Es uno de los platillos que ahorita está, se puede decir, de moda aquí en el restaurante. Claro que sí, pues estamos aquí para atenderles de martes a domingo en un horario de 1 a 7, aquí con un servidor y mi compañero Alex, Javier Hernández a sus órdenes.
y sería un gusto que nos pudieran acompañar aquí, estamos para servirles. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya llegaron nuestros alimentos. La verdad es que la sensación que a mí me da es como un restaurante gourmet. Vean cómo tienen los platillos, como una presentación muy artesanal, muy así. La verdad es que se ven bien buenos. Ahorita lo que vamos a observar en este restaurante van a ser 3 cosas. Obviamente la comida, el sabor, el servicio y la vibra que se siente. Creo que son 3 cosas muy importantes que puedes notar en un restaurante para que tengas una experiencia completa. Permiso. Muchas gracias. Como les digo, 3 cosas en un restaurante que creo que hacen que tengas una experiencia ahora sí que hermosa, ¿no? Obviamente la comida es importante, pero también cómo te sientes, el servicio, como que todo tiene mucho que ver para que tengas una experiencia y vuelvas. Si no, simplemente lo podrías pedir a casa y ya, ¿no? Pero vamos a ver cómo es la experiencia aquí en Olas Altas. Pues vamos a empezar con el capeadito. Este es el que pedimos, digamos, más tradicional, que hay casi en todos lados. Pero aquí veo que le ponen algo encima, como un adornito, que son como verduritas y traen como un aderecito. Vamos a ver. El capeado es algo que tiene muy buen sabor. Creo que el capeado, pues obviamente en un taco capeado creo que es el protagonista. Entonces en este caso el capeado se lleva un 10. Ya sentí lo que trae, es como una combinación de col con zanahoria, es como una ensaladita ahí rica. Y trae como un aderecito así como medio de chipotle, que le da un toque bien sabroso. De alguna manera estar aquí afuera se siente como la playa de Olas Altas, como si estuvieras ahí, nada más falta el mar. Pero se siente esa sensación como este airecito, estás aquí como en una terracita. Las mesitas de madera están como muy rústicas, muy bonitas. Y la comida, excelente. En cuestión de la vibra del lugar, de la energía, se siente como muy a gusto, muy bien. Que eso es lo importante, ¿no? Que vayas a un restaurante y que te sientas a gusto, si no, pues qué chiste, ¿no? Por más rico que puedas comer, si no te sientes a gusto, pues como que no vale tanto la pena. Entonces aquí se siente una vibra bien bonita, bien a gustito. Y ahora sí vámonos con algo diferente, que es la tostada jamaiquina. Es algo que yo no he probado. Por lo que veo trae atún, trae jamaica, trae cebolla morada, trae aguacatito y como que trae un aderezo de la casa. Me gusta mucho probar cosas que nunca he probado. Nuevas experiencias, a ver. Estoy fascinado. Dentro de mí hay una fiesta, un carnaval. Me encanta probar cosas que nunca mi paladar ha experimentado. Es un sabor que, por más de que me lo expliques, no me lo hubiera podido imaginar. Y por lo que sé, esta tostada es original de aquí. Entonces solo la podrán probar aquí en Olas Altas, en Juriquilla, Querétaro. Sabe buenísimo. Se ve que no me está gustando, ¿va? Le voy a confesar algo. Estoy enamorado de esa tostada. No me imaginé que me fuera a gustar tanto. La verdad es que siempre dudo mucho de cosas que no conozco. Y me sorprendió bastante. La veo hasta con amor. No quería que se lo terminara. Y nos queda el taco costra de camarón. El taco costra de camarón simplemente es como ese queso derretido que se llega a hacer una costra. Es este. Ahí trae el camarón, trae una salsita, un aderecito, perdón. Y el aguacatito. De verdad que de aquí se aprecia una vista bien bonita porque están las montañas y el cielo. Les voy a enseñar tantito con mi otra cámara para que vean lo que yo estoy observando. Se ve bien bonito y mientras estás comiendo, pues qué delicia. Se me cayó un camaroncito. Mi nivel de felicidad aumentó. Como la comida y una buena experiencia en un restaurante te pueden regalar eso, ¿no? Que te sientas mejor. De verdad es que estaba bien a gusto. De repente me olvidó que estaba yo en un restaurante y me senté ahí en el malecón de Mazatlán, en la playa de Olas Altas. La neta que sí, nada más falta el mar, pero sí está bien a gusto. De la tostada esa ahorita que les comenté que me enamoré, la jamaiquina, me están contando que es una creación del chef Diego de aquí de Olas Altas. La verdad es que tiene un sazón que, al ser yo de Mazatlán y también me gustan mucho los mariscos, he ido a muchos restaurantes también aquí en Querétaro de mariscos y este es mi favorito. Sin duda se lo recomiendo
100%, porque de verdad es que está buenísimo. Yo les aseguro que les va a gustar, está muy bueno y me gusta mucho que tengan otras opciones para otras personas que a lo mejor vienen en grupo y no quieran mariscos, ¿no? Suele pasar. Entonces esas opciones la verdad es que son muy buenas, el lugar está muy a gusto. Hablando de esos 3 puntos que íbamos a ver, la comida se saca el 100, el servicio también, te sientes en un restaurante muy gourmet pero a la vez como artesanal, porque es un negocio local y eso es muy importante, apoyar el negocio local, ya que pues las grandes franquicias es otro rollo, ¿no? Se manejan de manera distinta, pero lo local siempre se hace con más amor, con el corazón, siempre está hecho de una manera que a mí me gusta más, ¿no? Son como los lugares favoritos para mí. Entonces el servicio la verdad es que está al 100. Y el tercer punto, el lugar, la vibra, es que se siente literalmente muy suave. Es como si estuvieras allá en Olas Altas en Mazatlán, nomás falta la playita. Y eso se me hace a mí muy importante un restaurante, porque para mí eso depende si vuelvo o no a un restaurante, si me siento a gusto, si me siento cómodo. Y creo que tiene mucho que ver con la vibra del lugar, ¿no? Esa energía que maneja ese lugar, cómo te sientes ahí, ¿no? Si te sientes incómodo, pues probablemente no vayas a volver. Pero aquí la verdad es que yo me sentí muy a gusto, aquí viendo las montañas, y ahorita cayó como el atardecer y se ve bien, bien padre, está muy a gusto como les venía comentando. Entonces para mí este lugar saca un 10 de 10. Y pues esa fue mi experiencia aquí en Olas Altas. La verdad es que se lo recomiendo muchísimo si viven acá en Querétaro, Juriquilla, o si vienen de visita. La verdad es que vengan a visitar este restaurante que está, de verdad se lo recomiendo mucho. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.